En este vídeo vamos a corregir paso a paso el ejercicio 3 sobre funciones con valor absoluto. Parece que son ejercicios un poco difíciles, pero siempre hay que hacer el mismo método. Por lo menos en el apartado A, B y C. En el D y en el E, ya lo veremos, hay una pequeña diferencia. El apartado A es una función lineal porque solo hay x y por tanto es una recta. Y el apartado B, como hay x al cuadrado, serán parábolas. Entonces empezamos con el apartado A. En este apartado A tenemos f de x es igual al valor absoluto de x menos 2. Siempre que tengamos este tipo de funciones, tengo una función y el valor absoluto entero. Tengo el valor absoluto y dentro de ese valor absoluto una expresión con x. Pues lo primero siempre es representar la misma función sin el valor absoluto, es decir, igual a x menos 2, ¿vale? Y es f de x, es lo mismo. Entonces, represento esto sin el valor absoluto. ¿Cómo se representa esta función? Con una tabla de valores. Le damos valores a las x y calculamos los valores de las y. ¿Qué valores le damos a las x? Los que queráis. Por ejemplo, si x es igual a 2, sustituyo 0 menos 2 es menos 2. Si x es igual a 1, 1 menos 2 es menos 1, menos 1. Si x es igual a 2, 2 menos 2 es 0. Si x es igual a menos 3, menos 3 menos 2 es menos 5. Realmente, como es una recta, yo sé que es una recta porque es una función lineal, con 2 puntos sería suficiente, ¿vale? Pero bueno, entonces, pongo los números x0 y menos 2. Sería este punto de aquí, ¿vale? X0 y menos 2, x1 y menos 1, que sería este, x1 y menos 1. Este punto sería el 2, 0, y este punto sería el menos 3, menos 5. Entonces, esta recta es la función lineal igual a x menos 2. Y ahora, una vez que yo tengo esto, segunda parte. Yo quiero esa función con valor absoluto. El valor absoluto lo que hace es que si es negativo, se convierte en positivo, la y. Por tanto, todos los valores que sean con y negativo, lo que esté en esta parte, ¿vale? De la gráfica, del plano, se tiene que poner positivo y se refleja simétricamente hacia arriba. Entonces, la función final es esta roja, esto se queda igual, esto se queda igual, pero ahora todo esto ha subido hacia arriba. Entonces, si este punto era menos 2, ahora se convierte en 2, que está aquí. Es como un espejo que hace una simetría hacia arriba. Entonces, esta es la función final que yo quiero representar. Características de esta función roja. El dominio, las x van desde menos infinito hasta más infinito. Todos los números reales, porque hay puntos que van desde la izquierda hasta la derecha. El recorrido o la imagen son los y que pertenecen desde 0 hasta más infinito, porque en igual a 0 hay función y aquí ya sube, ¿vale? Hay puntos hacia arriba y hacia arriba. Entonces, desde 0 hasta más infinito. Monotonía. Para x entre menos infinito y x igual a 2, la función decrece, así que es decreciente. Y para x entre 2 y más infinito es creciente, porque crece. Esto es lo que está escrito aquí. La monotonía en este tipo de funciones hay que dividirlas en dos partes. En este caso una parte es decreciente y la otra parte es creciente. ¿Es inyectiva? No es inyectiva, porque hay puntos de la función que tienen el mismo valor de la y. Este punto tiene i igual a 2 y este punto también tiene i igual a 2. Una función es inyectiva cuando todos los puntos tienen valores diferentes de la y. Este no es el caso, así que no es inyectiva. Esta función no tiene asíntotas porque no hay ninguna parte de la función que se aproxime
a una recta. Y los cortes, corte con el eje Y, la condición es que x es igual a 0, entonces en mi función original, con valor absoluto, sustituyo x igual a 0. Y tengo valor absoluto de 0 es menos 2, es valor absoluto de menos 2, y esto es 2. Entonces, en el punto 0, 2, hay un corte con el eje Y. Es este punto. 0, 2, corte con el eje Y. Corte con el eje X, condición Y igual a 0. La Y es esto, así que esto es 0 igual a todo esto. 0 igual a todo esto. Esto es una ecuación con valor absoluto que hay que saber resolver. ¿Cómo se resuelve? Pues con solución positiva y solución negativa. O bien todo esto es más x menos 2 igual a 0, o bien todo esto es menos x menos 2 igual a 0. Si lo hacéis, en cualquier caso, tenemos x igual a 2. Por tanto, en el punto 2, 0, cortamos al eje x. Esto es lo que aparece aquí. En este punto, la función llega, corta, aunque no lo atraviesa, pero corta al eje x. Este es un ejemplo de función lineal con valor absoluto. Es el caso más fácil. Vamos a ver ahora en los apartados B y C ejemplos de funciones cuadráticas. Pero antes vamos a recordar con un ejemplo cómo son este tipo de funciones en los casos más fáciles. Lo primero que tenemos que tener en mente es que una función y igual a x al cuadrado tiene esta forma. Es una parábola que empieza aquí en 0. El vértice está en el x igual a 0 y igual a 0. Y que la función y igual a menos x al cuadrado es una parábola que mira hacia abajo. ¿Vale? El vértice está también aquí, pero está hacia abajo la parábola. Esto es súper importante que lo recordemos. Y si yo tuviese, por ejemplo aquí, x al cuadrado más 1, lo que hago es subir la parábola hasta el 1. El vértice estaría en 1. O si yo tengo x al cuadrado menos 2, la parábola baja, el vértice baja hasta menos 2. Entonces, si yo sumo o resto, sube o baja. Y aquí también, si pongo más 1, esto sube o baja. Esto es en general funciones cuadráticas sin valor absoluto. ¿Qué ocurre si yo tengo f de x igual a valor absoluto de x al cuadrado menos 2? Igual que antes, lo primero es representar esta función sin valor absoluto. Igual a x al cuadrado menos 2. Yo sé que la forma que va a tener, aunque lo vamos a demostrar, es que como tengo x al cuadrado, va a tener esta forma, y como es menos 2, va a ser esto, pero hacia abajo. ¿Vale? Es esto de aquí, ¿vale? Es igual a x al cuadrado menos 2. El vértice estaba aquí, pues ha bajado a menos 2. Vamos a demostrar que esto es así. Hacemos una tabla de valores para todo esto. Por ejemplo, si x es igual a 0, tengo 0 al cuadrado 0, menos 2, menos 2. La y vale menos 2. Si x es igual a 3, 3 al cuadrado 9, 9 menos 2, 7. Aquí está, pues es 7. Si x es igual a menos 2, pues mucho cuidado, sería menos 2 al cuadrado, entre paréntesis, menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 2, 2. ¿Por qué he elegido estos valores de las x? 0, 3 y menos 2. Porque he querido, ¿vale? Podéis elegir otros y tendréis otros puntos. Y hay un punto importante en las parábolas. El punto más importante de las parábolas es el vértice. ¿Cómo se calcula las coordenadas del vértice, que es un punto? El vértice, que lo voy a simbolizar con la V mayúscula, es un punto y tiene un valor de la X y un valor de la Y, que llamo XV, la X del vértice, y
la IV, que es la Y del vértice. La X del vértice se calcula con una fórmula que vimos el año pasado y es menos B dividido entre 2A. ¿Qué es B y qué es A? En esta función, esto es x al cuadrado es como 1 por x al cuadrado. Como no tengo x, esto es como si fuese más o menos, me da igual, más 0 por x menos 2 menos 2. Entonces, el número que está con x al cuadrado es a, el número que está con x, en este caso es b y es 0, y el término independiente es c. Repito que he escrito más o menos 0 por x porque no está aquí. Entonces, para identificar que b es 0, lo he escrito de una forma explícita. Así que b es 0, a es 1. 0 entre 2, esto es 0. La x del vértice es 0. ¿Cómo calculo la y del vértice? Voy a sustituir esta x0 en la función. Por tanto, la y del vértice será x es 0, 0 al cuadrado menos 2. 0 al cuadrado es 0, menos 2, menos 2. Entonces el punto 0 menos 2, 0 menos 2 es el vértice. Este punto lo había calculado en mi tabla de valores, pero yo no sabía que era el vértice. Ahora sé que ahí está el vértice. Si represento estos puntos en los ejes X e Y, tengo aquí el 0 menos 2, que es este, el 3, 7, que es 3 y 7, es este, y el menos 2, 2, que sería el x menos 2 y 2, y es este. Pues más o menos puedo intuir que la forma de la parábola es esta. Y el vértice está aquí. El vértice es muy importante porque me indica el límite, el final de la parábola. Este caso es muy fácil y yo sabía que esta era la forma de la parábola, porque yo sé que x al cuadrado tiene esta forma y si hago menos 2, lo que estoy haciendo es bajar la parábola, el vértice, hasta menos 2. ¿Vale? El vértice ha bajado hasta menos 2. Entonces, esta es la primera parte del ejercicio. Representar la función sin el valor absoluto, pero yo lo quiero con valor absoluto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo lo que esté en esta parte del plano, que tenga una y negativa, al hacer el valor absoluto se convierte en positiva. Entonces, como si esto fuese un espejo, voy a hacer lo simétrico de esta parte hacia arriba. Así que si este punto del vértice está en menos 2, pasará a 2. Así que esto hace ahora así. Es como darle la vuelta. De forma que esta parte y esta parte se queda igual. Está aquí dibujado. Esto y esto se queda igual. Pero esta parte hacia abajo se da la vuelta y se convierte en esto. Esta función, que es un poco rara, es la función f de x igual a x al cuadrado menos 2, con valor absoluto. Y ese sería el final. Podríamos estudiar las características, pero como esto es un ejemplo, no lo he hecho. Vamos a ver otro ejemplo, que sería f de x igual a menos x al cuadrado más 1. Lo primero, como siempre, es representar esta función sin el valor absoluto, es decir, igual a menos x al cuadrado más 1. ¿Cómo se hace? Con una tabla de valores, mucho cuidado con este menos, ¿vale? Porque, por ejemplo, si x es 1, tendré menos 1 al cuadrado y el menos está fuera, ¿vale? Este 1 al cuadrado será menos 1 y menos 1 más 1 es 0, pero si tengo x menos 2, será menos, menos, la x es menos 2 entre paréntesis al cuadrado más 1. Menos 2 al cuadrado es 4 y este menos se mantiene y es menos 4. Así que el resultado es menos 3. Cuidado con esto. También he calculado el vértice de la misma forma que antes y sale que el vértice está en el 0, 1.
Si dibujamos los puntos, están aquí, aquí y aquí, y tengo esta forma de la parábola. Esta forma yo ya la sabía. ¿Por qué? Porque en este caso, que es fácil, yo sé que menos x al cuadrado tiene esta forma. Menos x al cuadrado tiene esta forma. Y si estoy haciendo ahora más 1, estoy subiendo la parábola hacia arriba, hacia el 1. El vértice está en 0 y pasa a 1. Y es lo que tengo aquí. Esto es 1, pues tiene esta forma, pero la gráfica sube a 1. Esta función es igual a x al cuadrado menos 1. Y ahora viene la segunda parte, que es representarla con valor absoluto. La parte que es positiva, que es esto, se mantiene igual. Esto se mantiene igual. Pero ahora, estas dos ramas, esto y esto, están en la parte negativa. Así que estas partes van a pasar hacia arriba como un espejo hacia arriba y todo esto también hacia arriba. Y se convierte en esto y en esto. Entonces, esta función final es valor absoluto de menos x al cuadrado más 1. Pues con esto vamos a ver ahora los ejercicios B y C. Vamos a empezar con el B. Vamos a ver, tenemos por aquí. Tengo f de x es igual a x al cuadrado menos 5x más 6. Esta parábola, sé que es parábola porque es x al cuadrado, es un poco más difícil porque no es como antes que tengo x al cuadrado más un número y la parte que tiene x es un 0. Aquí sí tengo una parte con x, término independiente y x al cuadrado. Entonces, es una parábola, pero hay que tener cuidado en la gráfica. Lo primero, como siempre, es representar esto, la misma función sin valor absoluto. ¿Cómo represento esta función? Con una tabla de valores. Valores de x, valores de y. Le doy diferentes valores a las x, 0, 1, 2, 3, 4, menos 2, y calculo los valores de la y. Por ejemplo, si x es 3, 3 al cuadrado, 9. Menos 5 por 3, menos 15. 9 menos 15 es menos 6 y menos 6 más 6 es 0. Entonces, si x es 3, la y es 0. Pues con ese razonamiento podemos calcular todos estos valores. Represento esos puntos y también calculo el vértice, ¿vale? Porque el vértice lo necesito para ver el final de la parábola. ¿Cuál es el vértice? Pues x del vértice es menos b entre 2a. A es 1, b es menos 5, c es 6. Entonces, menos b es menos 5, menos menos 5 es 5. Y 2 por a es 2 por 1, que es 2. 5 entre 2 es 2,5. La x del vértice está en x igual a 2,5. ¿Cómo calculo la y del vértice? Sustituyo esta x en la función 2,5 al cuadrado menos 5 por 2,5 más 6. Y esto sale menos 0,25. Es decir, en el punto 2,5 menos 0,25, que está aquí, esto es 1, 2. Esto es 2,5 la x y esto pues menos 0,25 más o menos. En este punto está el vértice de la parábola. Mi parábola sería todo esto. Todo esto, todo esto. Y esa es la primera parte, dibujar esta función. Pero yo la quiero con valor absoluto. Por tanto, la parte de la parábola, si esto hago un zoom aquí, tendría esto. La parte de la parábola que está aquí abajo, como es negativa y le estoy haciendo el valor absoluto, tengo que hacerlo como un espejo, una simetría hacia arriba. Y sería esto. Entonces,
¿Cuál es la función final con valor absoluto? Que es esto de aquí. Es esto que se ve azul, ¿vale? Está la roja, que es la función original, que no se ve muy bien, y lo azul, pues sería todo esto, todo esto, todo esto, se mantiene igual. Ahora sube, porque he hecho el simétrico, y todo esto, todo esto y todo esto. Eso sería la función con valor absoluto final, ¿vale? Tiene esta forma, esto, esto y esto. Vamos a ver las características de esta función. Las características, dominio, tenemos que las x, esta función va hacia la izquierda, sube hacia la izquierda, sube, 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 y por aquí también sube hacia la derecha y se va hacia la derecha. Así que el dominio son todos los números reales desde menos infinito hasta más infinito. La imagen o recorrido, los valores de la y, van desde 0 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque en i igual a 0 hay función. Tengo aquí cortes. Así que desde i igual a 0 hasta más infinito tengo la imagen. Y el 0 incluido. Monotonía. ¿Cómo vamos a estudiar la monotonía de estas funciones? Teniendo en cuenta estos números que están aquí, que son los cortes con los ejes, con el eje X, perdón, esto lo vamos a calcular luego, pero se puede ver un poco por la tabla de valores. Yo veo que desde la X, desde menos infinito hasta este número, que es 2, porque lo he calculado aquí y también lo calcularé luego, la función disminuye y por tanto es decreciente. X entre menos infinito y 2 es decreciente. Desde este punto, que es 3, porque lo he calculado aquí y porque también está aquí, desde 3 hasta más infinito, x entre 3 y más infinito, la función sube y por tanto es creciente. ¿Y qué ocurre con esta parte de la función, esta pequeña parte? Pues aquí lo que vamos a decir en el ejercicio es si esta parte es cóncavo o convexo. No es estrictamente la monotonía, pero al decir si es cóncavo o convexo, yo tengo una idea de cómo es la función, porque si digo que esto es decreciente, ahora es cóncavo o convexo y después creciente, yo me hago una imagen gráfica de la función. Entonces, x entre 2 y 3, la función es cóncava. Entonces, esto es lo que digo aquí. Entre x, 2 y 3, esto es cóncavo. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar en este tipo de gráficas para la monotonía. Un poquito más difícil que antes. Esta función no es inyectiva porque hay puntos de la gráfica que tienen el mismo valor de i y esta función no tiene asíntotas porque no nos aproximamos a ninguna recta. Nunca este tipo de funciones va a tener asíntotas. Cortes. Corte con el eje y, condición x igual a 0. Sustituyo x igual a 0 en la función y el resultado es valor absoluto de 6, es 6. Corte con el eje x igual a 0. Pues todo esto es igual a 0. Tengo de nuevo solución positiva o solución negativa, pero como está igualado a 0, si multiplico por menos 1, pues realmente esto va a ser el mismo resultado, la misma ecuación. Así que tengo que resolver que esto es 0. Esto se hace calculando el discriminante, aplicando la fórmula de la ecuación de segundo grado, y el resultado son 3 y 2. Es decir, vamos a analizar esto. El corte con el eje X es igual a 0 y x2 y 3, que ya lo había visto antes en la monotonía. Y el corte con el eje Y es en x0 y 6, ¿vale? Que es lo que he visto aquí. Es un ejercicio más completo, más difícil, donde hay que tener en cuenta más cositas. Y lo último que vamos a ver es el apartado C. Es parecido, pero ahora tengo la función menos x al cuadrado. Por tanto, yo sé que la forma de la parábola inicial sin valor absoluto,
que es lo primero que hay que hacer, va a tener esta forma, ¿vale? Eso es muy importante que lo veáis al principio, ¿vale? Para tener una idea de la forma de la gráfica. Entonces, hacemos una tabla de valores. Diferentes valores de las X, obtengo los valores de las Y, ¿vale? Aquí están. Si tenéis alguna duda de algún número, me lo podéis preguntar. Y también calculo el vértice. El vértice me sale en X igual a 2,5 y la Y del vértice en 2,25. Si esto es 2,3, 2,5 y esto 2,25, aquí está el vértice. Y si representamos los puntos, pues están por aquí en rojo. Y la forma de la gráfica es esta porque es menos x al cuadrado. ¿Cómo será la función con valor absoluto? Pues estas partes que están en el plano y negativo, como un espejo, suben hacia arriba. Y esto se mantiene igual. Así que esta parte de aquí es la función con valor absoluto. Características de esta función con valor absoluto. Aquí hay un error, ¿vale? El dominio, no, perdón, no hay ningún error, es correcto. El dominio son todos los números reales, desde menos infinito a más infinito, ¿vale? Igual que antes, porque va desde la izquierda hacia la derecha. La imagen, igual que antes, desde 0 hasta más infinito, el 0 incluido, porque vamos desde el 0 y sube la gráfica hasta más infinito. Monotonía, importante. Estos puntos yo los he calculado aquí y aquí. En x igual a 1 la y es 0 y en x igual a 4 la y es 0. Así que para x entre menos infinito y 1 la función es decreciente. Para x entre 4 y más infinito la función es creciente. Y entre 1 y 4 la función es cóncava. Eso es lo que está escrito aquí. Este 1 y este 4 están calculados aquí en la tabla de valores, pero también se calcularán en los puntos de corte con el eje X, 1 y 4. No es inyectiva, no tiene asíntotas y ahora los cortes con el eje Y, condición X igual a 0, sustituyo el 0 en la función, el resultado es valor absoluto de menos 4 y es igual a 4. ¿Tiene sentido? Sí, aquí está. El corte con el eje Y es el Y en Y igual a 4, ¿vale? Está aquí. Corte con el eje X, Y igual a 0, todo el valor absoluto es 0, solución positiva, solución negativa, pero como está igualado a 0, realmente lo que tengo que hacer es que esto es 0. Hacéis el discriminante, fórmula de la ecuación de segundo grado y se tiene x igual a 1 y x igual a 4. Estos puntos son donde la gráfica corta al eje X en 1 y en 4. Y son los puntos que he utilizado para la monotonía. Estos son los ejercicios que pueden entrar en el examen sobre funciones con valor absoluto. Si nos damos cuenta, en estos ejercicios A, B y C, yo tengo una expresión con X, una función que está dentro de un valor absoluto. Hay un valor absoluto y dentro tengo la función. Eso es lo que tenía aquí, aquí y aquí. El apartado D y E los veremos en clase, pero no van a entrar en el examen. Son diferentes porque tengo una función donde una parte de la función tiene valor absoluto y otra parte no. Hay una parte con valor absoluto y otra parte no. Esto hace que sea un poquito más difícil. Lo voy a nombrar únicamente, aunque repito, esto no va a entrar en el examen. Lo que hay que hacer es dividir la gráfica en dos partes. Lo que está dentro del valor absoluto, que es valor absoluto de x, esto hay dos posibilidades. O que x sea positivo, en el caso de que la x sea mayor o igual que 0, o que esto sea igual a menos x, si x es menor que 0. ¿Por qué es esto? Porque si la x es negativa, menos por menos es más, y el valor absoluto tiene que ser positivo. Y si la x es positiva, pues más por más es más. Entonces, ya lo veremos en la clase, pero
esta distinción hace que yo divida la función en dos partes. Cuando la x es mayor o igual que 0 y tengo f de x es, pues, valor absoluto de x vale más x menos x 0, o cuando la x es menor que 0, que sería menos x igual a menos 2x. Entonces tengo una parte de una gráfica, otra parte de la gráfica, y la gráfica final es unir esas dos partes y ver las características. También en el apartado E es algo parecido. Dividir el valor absoluto de x en dos partes, dividir las dos gráficas y la gráfica final es unirla. Lo comentaremos en clase, pero para el examen tenéis que saber hacer estos tipos de funciones con valor absoluto, lineal y cuadrática. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta de algún cálculo, de la tabla de valores o de alguna característica, en el próximo día me lo decís y lo resolvemos.